¿Cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Hoy quiero hacer una reflexión en torno a el tema de la conversión y seguramente el título de este video les habrá llamado un poco la atención. Si bien es cierto, menciono ahí a protestantes o evangélicos, pero en verdad me quiero referir a testigos de Jehová, pentecostales, evangélicos, anglicanos, luteranos, protestantes, pentecostales y cualquier iglesia que nace de la mal llamada Reforma Protestante. A veces cuando se hace apologética desde la Iglesia Católica, desde personas de la Iglesia Católica, apologetas católicos, a veces se piensa que intentamos eh, no entender su dimensión espiritual, en el sentido de que yo entiendo que hay muchas personas que tienen su encuentro con Dios y eso se respeta, ¿no? En el sentido de que yo tengo un encuentro profundo con Dios en mi culto evangélico, en mi culto adventista, en mi culto protestante, etcétera, o de la manera que fuera, o leyendo la Biblia, etcétera, como fuera, como se desarrollase. Sin embargo, yo creo que existen muchos protestantes o desinformados o estando informados son muy poco honestos con sus investigaciones, con sus propios estudios bíblicos. Hace poco, eh, Santiago Alarcón de Rincón Apologético fue un evangélico, youtuber evangélico que después se volvió católico. Y pues menciona un poco su dimensión de conversión. Y en líneas generales me parece y pienso igual que existen en estas corrientes no católicas muchos pastores, pastoras, congregados, fieles que no son muy honestos con sus sentimientos. Todo protestante, me parece, un protestante serio, honesto con sus sentimientos, honesto con sus investigaciones, debería concluir lo siguiente. Yo reconozco que la Iglesia Católica ha sido fundada por Jesús, porque antes que existieran los evangélicos, antes que existieran los testigos de Jehová, antes que existieran los mormones, los pentecostales, los luteranos, los adventistas, lo que fuera, antes, y antes incluso de la reforma de Lutero, solo existía la Iglesia Católica. Antes del cisma de Oriente y Occidente, en el 1054, solo existía Iglesia Católica. Entonces, yo creo que eso es más que evidente para darme cuenta y reconocer que sí, Jesús fundó la Iglesia Católica, iglesia que dio criterios para interpretar la Biblia, iglesia que formula dogmas como la Santísima Trinidad, la divinidad, la doble naturaleza de Jesús divina y humana, la presencia real de Jesús en la Eucaristía, que María sea Madre de Dios, entre otros dogmas de la Iglesia, que todos son secuencias o desarrollos que se van dando en torno al siglo primero, ¿no? Yo les invito a mis amigos que no son católicos y a los que son católicos también para que conozcan, que busquen la Didache, el texto de la Didache. Es un documento cristiano bellísimo que describe cómo era la vida de los primeros cristianos, en qué creían, cómo es que hacían sus cultos, sus ritos, sus bautizos, su conjunto de dogmas y enseñanzas y prácticas. Es bellísimo, es bellísimo. Que busquen las cartas de Ignacio, obispo de Antioquía, también del siglo I. Que busquen las cartas de Clemente, el obispo de Roma, del siglo I también. El martirio de San Policarpo de Esmirna, otro obispo del siglo I, bellísimo, bellísimo, bellísimo. Testimonios que cuando lo lees y cuando vuelves a releer el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que, oye,
la forma en que ellos hablan, la forma que ellos interpretan, la forma que ellos expresan, complementado con lo que dice el Nuevo Testamento, me doy cuenta que esto es o utilizan términos católicos, utilizan una visión, una forma de interpretar católica. Y es que siempre ha sido así, siempre ha sido así. Entonces, un evangélico, un testigo de Jehová, cualquier protestante, honestamente debería decir, sí, yo entiendo y reconozco que la Iglesia Católica es la más antigua, entiendo que la Iglesia Católica ha sido fundada por Jesús, pero a pesar de eso, y que la Iglesia Católica es la que compiló la Biblia, la que juntó y la que decidió qué Antiguo Testamento y qué libros del Nuevo los iba a juntar, porque había muchos evangelios y muchas epístolas de los primeros cristianos que se aducían al de los apóstoles, pero la Iglesia Católica dijo, estos son palabra de Dios. Entonces, ¿cómo una institución que no tiene la autorización y el poder de Dios y la asistencia del Espíritu Santo puede confirmar que un libro es palabra de Dios si es que la institución y quien la conforma no está inspirado por el Espíritu Santo? Entonces, la única alternativa es que si la Iglesia compiló los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, decidió cuáles iban y cuáles no iban, decidió también qué interpretación se le iba a dar, los compiló en capítulos y versículos y formó la Biblia finalmente, los hizo con un criterio católico, porque fue la Iglesia Católica que tiene la autorización y la única que existía, la única que existía. Entonces deberían decir, sí, reconozco todo eso, pero a pesar de eso no me voy a hacer católico, porque tal vez en tu culto evangélico te sientes cómodo, te sientes bien. O sea, no pongo en tela de juicio que sientas una vibración bonita, que te desmayes o que empieces a llorar o que sientes una cosa que te eleva a Dios desde tu punto de vista, que te parece a ti tan importante, que ya el hecho de que la Iglesia Católica fue fundada por Jesús, que hay toda una historia de la Iglesia, que hay los primeros cristianos. Por ejemplo, ningún protestante se ha puesto a pensar, y cuando los apóstoles se murieron, ¿quiénes los reemplazaron? ¿Quiénes continuaron su labor pastoral? ¿Quiénes fueron los primeros cristianos? Y hablamos de muchos personajes, grandes autores del siglo I, entre hombres y mujeres, que eran católicos y que murieron con ritos y con doctrinas católicas, de las cuales se viven igualmente ahora en el siglo XXI, ¿no? Entonces, creo que hay falta de honestidad en sus investigaciones, en sus estudios. Yo creo que un evangélico honesto al final debería concluir en eso, ¿no? Yo reconozco que la Iglesia Católica fue fundada por Jesús, pero no me voy a ser católico porque tengo ciertos estigmas, cierta repulsión al uso de imágenes religiosas, que no sé si hasta ahora, no sé por qué siguen creyendo que es idolatría. No me gusta el culto católico porque la misa es aburrida y qué sé yo, no sé, o sea, entiendo, ¿no? Entiendo que hay un asunto de conexión, un asunto de gustos y preferencias, o finalmente alguien no se hace católico porque tal vez en su casa lo botan de la casa, también le puede generar un conflicto, o su esposa no quiere, o su familia no quiere, o su entorno social no quiere que sea católico. Entiendo muchas realidades que impide que un protestante fácilmente sea católico, pero al menos debería reconocer eso. ¿Y qué genera eso? Que no ande insultando a la Iglesia Católica, no ande predicando cosas que no enseña la Iglesia Católica. Un evangélico, un adventista honesto, se podría seguir participando en sus cultos protestantes, pero reconociendo, oye, sí, y si algún día tiene el valor de hacerse católico, pues bienvenido sea. Pero ese es un recorrido también largo. Así que, amigo no católico, sé honesto con tus investigaciones, con tus oraciones y pregúntate, cuestiónate todo esto que te estoy comentando en el video, y si lo vas a comentar, te lo voy a responder amablemente también. Gracias por tu atención, paz y bien.